Hola, en esta oportunidad vamos a explicar cómo ingresar por primera vez una clase a la plataforma neolms.com. Entonces, acompáñenme para ver cómo se puede crear esto. Bueno, ya estando dentro de nuestro usuario, vamos a ingresar al menú principal. ¿Cómo hacemos para ingresar al menú principal? Lo único que hay que hacer es hacer clic en el símbolo de la A que aparece en la parte superior lateral izquierda, y cuando nosotros presionemos, él vuelve a cargar el menú de administración. En ese menú vamos a encontrar varias opciones como Home, Clases, Paths, Groups, todo esto en inglés, y como mencioné en el video anterior, podemos cambiar el idioma ubicándonos en la parte inferior donde dice English y seleccionando el idioma de nuestra predilección. Lo vamos a dejar en español en este momento. Entonces, de todas estas opciones que venía mencionando, vamos a entrar a la primera, que se llama clases. En clases ya tenemos una serie de clases definidas por el sistema, que son utilizadas como un ejemplo para que el usuario pueda empezar a darse cuenta cuál es el potencial y cómo se pueden utilizar. Entonces se pueden manejar de dos maneras: haciéndole clic para ingresar a las clases que ya están creadas, haciendo clic sobre la palabra o sobre el dibujo, y él nos envía a la clase que ya está creada para poderla pues observar, mirar qué recursos tiene, cómo funciona. Para regresar a principal, vamos acá donde dice inicio, sobre las tres líneas en la parte superior izquierda, y entramos nuevamente a clases. Entonces ya mencionábamos la forma en que podíamos entrar a las clases que ya están creadas. La otra forma para poderlas visualizar cuando ya están creadas es mediante la opción de listado. Él va a cambiar y nos va a poner acá cuadros de verificación para poder hacer acciones como exportar calificaciones, eliminar o archivar. Entonces, en nuestro caso vamos a hacer el ejemplo para biología. Vamos a seleccionarla y vamos a tratar de eliminarla. Él me va a decir que usted está seguro que la va a eliminar y me pide confirmación. Una vez confirmado, él me va a mostrar arriba un mensaje que me dice que la operación ya fue realizada y que me van a notificar en un momento que ya, pues obviamente fue ejecutada la orden. En este momento, al dar la tecla F5 o actualizar desde el navegador con este botón, cargar de nuevo la página, él va a mostrar la actualización y eventualmente ha borrado esa clase. Para nuestro ejercicio vamos a tratar de borrar todas las clases que teníamos cargadas para dejar en blanco, en limpio, las clases y empezar a crearlas de nosotros. Entonces me pide la confirmación, me va a enviar un mensaje en las notificaciones, aquí en los avisos, y presiono F5 o actualizo la página. En este momento ya no tenemos ninguna clase para poder empezar en blanco. Volvemos acá a la A del menú y empezamos. ¿Cómo vamos a crear una clase? Para eso tenemos que ubicarnos aquí en la opción que dice añadir. Desde esa opción vamos a hacer un clic y me van a presentar dos opciones. Si voy a crear una, dos, tres clases, o la cantidad de clases que vamos a crear no son muchas, hablo más de 5 o 6, pues podemos crear clases de forma individual. Si no, podemos utilizar las plantillas de clase para poder ya hacer un preformado y poderlo utilizar cuando tenemos que hacer un gran volumen de clases creadas y que queremos que todas tengan como el mismo estilo. En este momento vamos a explicar solamente clase. Entonces hacemos un clic aquí en el texto clase, me va a aparecer el cuadro donde me va a pedir el nombre de la clase que yo voy a dictar. Entonces, por ejemplo, yo voy a dictar electrónica digital. Ahora bien, los estilos, existen tres tipos de estilos. En este momento vamos a explicar el primero, que es tipo instructor. El tipo instructor es el que va a manejar la linealidad del contenido y cómo el estudiante lo va a analizar, lo va a trabajar, lo va a desarrollar. Los otros dos en otro video lo mostraremos. Ahora bien, la otra situación es que él me pide que indique en qué fecha inicia el contenido, está activo el contenido, y hasta qué fecha va a ir el contenido. Entonces, en este caso vamos a decir que la clase arranque en febrero, arranque el primer lunes de febrero y termine el último viernes de noviembre.
Entonces nos movemos y aquí está el último viernes de noviembre, 27 de noviembre. Ahora, él nos pide que seleccionemos una materia, o sea, el área del conocimiento en la cual vamos a desarrollar. En este caso, pues yo voy a buscar ingenierías, pues porque se aproxima mucho a lo que queremos trabajar en el contenido. Y acá está ingeniería eléctrica. No vamos a irnos más allá de lo que en este momento vamos a explicar en temas de cuál va a ser el área de conocimiento, el asunto. Más adelante en otro video también vamos a explicar cómo esto se puede cambiar a nuestras necesidades. Y el grado al cual yo quiero atender, entonces arranca en grado décimo y termina en grado décimo. Los contenidos en este caso van a ser para ese grado solamente. Y las opciones, el idioma con el que quiero que se visualice el contenido, la zona horaria, se sugiere que ajustemos la zona horaria a nuestra ciudad, a nuestro país. En el caso de nosotros estamos en el meridiano menos 5 de Bogotá. Y entonces aquí yo puedo colocar una información sobre qué curso voy a trabajar, sobre qué sección voy a trabajar, si estoy hablando de semestralizada y cuántos créditos es el curso, en el caso que sea por ejemplo una universidad y lo quieran aplicar allá, y pues el curso de ciertos créditos. Por último, me va a pedir que cuál es la escala que yo voy a tomar para la evaluación. Esa después la podemos modificar. Entonces, por defecto aparece estándar. Listo. Con eso básicamente ya podemos arrancar y podemos crear una clase. Tan pronto fue creada la clase va a mostrar un concepto que se llaman las lecciones. Las lecciones, en pocas palabras, serían como las unidades temáticas que se van a desarrollar dentro de lo que nosotros planteamos como título, como contenido de la materia. Entonces, como el mío era electrónica digital, entonces yo voy a agregar mi primer lección. Mi primer lección la voy a titular Bases numéricas. Ustedes la pueden titular según lo que necesiten. Aquí podemos colocar una descripción de lo que va a ser la lección para que el estudiante diga qué es lo que va a encontrar, qué es lo que va a desarrollar cuando ingrese a esta lección. Listo. No me voy a demorar acá con la descripción. Solamente eso sí, la ortografía es bien importante. Importante también mencionar, en la parte de arriba donde están los títulos, sí nos permite hacer la corrección con el botón derecho. En la parte inferior de descripción no nos lo permite hacer. Entonces sí, ya esa va a correr por cuenta del usuario. Y le damos aquí si queremos una fecha. La fecha es opcional, es la fecha de arranque de la lección, y le damos guardar. En ese momento ya se creó supuestamente la lección. Cuando tenemos la lección, nos va a pedir ahora sí que le agreguemos contenido. Entonces, el contenido se puede agregar de diferentes maneras. La opción principal es página. Entonces nos va a abrir un editor de texto. Desde el editor de texto podemos colocar toda la información que queremos. Además nos da después la opción de agregarle recursos externos, como por ejemplo PDFs y otro tipo de elementos. O trabajar un contenido tipo SCORM, porque ya lo hemos trabajado en otro aplicativo y ya lo tenemos pues construido y solamente extraerlo. Listo, entonces en este caso vamos a explicar páginas. Hacemos un clic y él me va a pedir el título de la página que voy a crear. Ya esta es como la clase que le voy a explicar al niño, al estudiante, al joven. Entonces, yo voy a arrancar con base decimal. Primera lección. Solamente colocando el título ya puedo guardar la lección. Quedaría pendiente pues la información que yo deseo colocarle al estudiante. Y entonces ya empezamos a colocar el contenido. El contenido se puede copiar y pegar. Lo puedo tomar de otro lugar, de una guía que ya tengamos construida, de un sitio donde estemos tomando recursos, obviamente pues dando los derechos respectivos al autor del contenido.
y lo podemos pegar. Ejemplo, yo voy a poner en este momento un video de YouTube para decirle al chico desde un video la definición de una base decimal. Voy a buscar en YouTube un video que corresponda a ese tema. Una vez lo tengamos ubicado, ya lo hayamos buscado en YouTube, lo tengamos ubicado, lo único que tenemos que hacer es copiar la URL del video y pegarlo pues en el editor de texto que estamos en este momento trabajando. Decimal. Listo, solo base decimal. Vamos a buscar un video pues que no sea muy largo, por ejemplo este, que tiene la explicación de las conversiones de base decimal al parecer. Grammarly does Esperamos more than catch obviamente que errors. pase la publicidad With Grammarly, you can find de YouTube y empezamos. Pero entonces nos damos cuenta que acá no me están diciendo Convertir el ejercicio siguiente de la número base. que utiliza base Pues no me 6 sirve. a 1 que Vamos a buscar uno. Aquí está. Aquí ya lo encontramos ahora sí. Sistema de numeración Y decimal. tomamos Me la suena, URL. me Estamos suena mostrando acá cómo seleccionamos a la URL, la copiamos y la ¿Qué vamos es el a sistema de pegar numeración decimal? en el sitio que queramos que Este aparezca. Es el que utilizamos día con día para contar. Y podemos enumerar después o colocar la representar los actividad resultados de acciones como pesar o medir las que propiedades de deseamos los que objetos. el estudiante ¿Y por desarrolle. qué se llama decimal? Porque la base con que se expresa los números es el 10. Este cuenta con símbolos para representar La todas las base cantidades. decimal. Listo. Símbolos que te deben de ser Listo. familiares. Son los números En este del caso pues le 0 pusimos al que 9 a partir del y concepto nada que el más. niño quiera pueda crear un juego para Con estos trabajar 10 símbolos la base decimal. y la Listo. tabla con los valores Aquí ya de lo cada vamos a posición, guardar. podemos Vamos a pausar representar esto y vamos a guardar. Ya que lo he guardado, él me va a mostrar ya cómo se va a mostrar el contenido al estudiante. Entonces aquí aparece ya embebido el video sin necesidad de código y aparece también el texto que nosotros agregamos, definición de base decimal y la actividad. Si queremos cambiar algo o añadir algo o borrar algo, lo único que tenemos que hacer es darle aquí en editar y agregamos un nuevo elemento, borramos un elemento de lo que ya hayamos creado. Para aquellos que les gusta de pronto ya un poquito más de profundidad, también podemos trabajar desde el código fuente, o sea, el código, el lenguaje HTML que utiliza la página. Entonces, eso ya depende de lo que ustedes quieran trabajar. Ok, listo. Entonces, nosotros vamos a guardar y vamos a continuar con lo siguiente. Una vez ya hayamos creado nuestro primer tema, vamos a mirar cómo se están comportando las clases. Entonces vamos a mirar la clase de electrónica digital. Cuando yo abro la clase de electrónica digital me va a aparecer un cuadro. Esta es la que me indica que hay una lección y que la lección tiene una sección que ya es el contenido que nosotros mencionamos, la clase que le vamos a explicar al estudiante. Entonces el concepto es, creamos una clase, creamos lecciones y creamos secciones, que las secciones ya es la clase, el contenido propiamente dicho de la materia. Entonces de bases numéricas, hacemos un clic acá en este lugar y ya podemos ver que tiene aquí creado bases decimales. Listo. Ahora, mencionábamos para terminar que el estudiante tiene la posibilidad de encontrar otros recursos y que el docente también tiene la posibilidad de agregar otros recursos. Por ejemplo, él lo que quiere agregar es un documento, una guía, un PDF, un video, un archivo de PowerPoint, un archivo de Excel, un archivo de AutoCAD, no sé, el archivo que ustedes estén trabajando, y eso lo podemos hacer desde recursos. Aquí aparece dentro del menú la opción de recursos, hacemos un clic y él me va a permitir ver esto. Si por ejemplo tenemos un blog creado y queremos es que el chico pues vaya y mire ese blog o de otra persona, entonces nosotros podemos crear aquí por ejemplo un archivo que lo estoy subiendo desde mi computador, una página que también me permite trabajar algo muy parecido a lo que estábamos viendo ahorita, que era un editor de texto, herramientas que yo puedo entregar, por ejemplo, para simulaciones, un recurso web, que es el enlace, por ejemplo, un blog externo, generar una carpeta o generar una biblioteca de recursos compartidos. Más adelante vamos a explicar estos dos a mayor profundidad. Entonces, en este momento vamos a explicar el primero, que es archivo. En archivo hacemos clic y nos va a mostrar una ventana que dice que por favor arrastremos el contenido o hagamos clic para buscar el contenido acá.
Entonces, cuando abramos, yo voy a agregar un contenido que es una hoja de Excel. Aquí va a aparecer una barra, dependiendo lo grande que sea, se va a demorar un poquito y va a mostrar ya un texto para colocarle el nombre de archivo. Entonces yo voy a colocar que eso es un archivo plano CBS y puedo poner una descripción. Ejemplo de archivo con separador de comillas. Listo. Ahora bien, yo puedo seleccionar aquí una materia a la cual la quiero relacionar, no me lo exigen, y puedo definir a qué biblioteca puedo agregarla, a mi biblioteca personal o a la biblioteca central. El sitio maneja dos bibliotecas. Más adelante vamos a explicar lo de bibliotecas, como mencioné, hasta el momento vamos a dejarlo ahí. Y le digo guardar. Ya en ese momento, al estudiante cuando se le muestre el contenido de las lecciones, una sección, vamos a observar que aparece solamente base decimal. El recurso no le aparece directamente, pero cuando el estudiante entre a base decimal, va a poder observar que aparece el tema y en la parte inferior aparece archivo plano CBS. Entonces yo puedo hacer acá un texto descriptivo indicándole descargar y abrir el archivo adjunto de CBS y le digo guardar. Entonces también le estoy diciendo al estudiante que al final va a encontrar archivo plano CBS para que lo pueda descargar. Y el proceso va a ser sencillo. Nomás es hacer clic sobre el vínculo de archivo plano y él me va a descargar el archivo al computador. Esta va a ser la manera en la cual nosotros vamos a poder crear todo el contenido para un sitio, para una serie de clases, y lo podemos obviamente agrupar, organizar a partir del concepto de clases, lecciones y secciones. Entonces nosotros ya vamos a continuar en un momentico con el siguiente aparte, en el siguiente video, y es de cómo vamos a poder organizar las secciones por jerarquía. También es posible. De ese trabajo nosotros vamos a entender cómo ya puedo organizar de mayor profundidad, con mayor manejo del contenido, por decirlo de alguna manera, la información que le queremos brindar al estudiante. Entonces, hasta aquí el manejo de la creación de lecciones, de secciones y de clases. Gracias por acompañarme y espero que les haya gustado el contenido.